Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más para conocer un poquito más de la palabra del Señor. Y hoy quiero que me ayuden a orar. Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, aquí estamos. Una vez más, Señor, para tu obra, y te doy gracias, Señor, por darme una vez más la oportunidad, Señor. Deseando ser un vaso útil en tus manos, bendito Rey, aquí estoy por ti, para ti, Señor. Hoy te doy gracias por esta palabra, Señor. Espero que no salga de mis labios una palabra que sea incorrecta delante de ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús te pido, úsame, Padre. Úsame, asombroso Señor. Aquí estoy, bendito Rey. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, al tema del día de hoy yo le he puesto, ¿eres libre? Y quiero compartirles algunos versículos. ¿Me acompañan por favor a Éxodo 6? Éxodo 6:6 nos dice: por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Si me acompaña Éxodo 3:7, nos dice: luego el Señor dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. En Éxodo 3:9 nos dice: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos. Y en Éxodo 3:8 nos dice: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil, espaciosa, donde fluyen la leche y la miel. Mi hermano, yo creo que como todos, yo antes de conocer de Cristo, vivía como el pueblo de Israel, oprimida y angustiada. Pero en esa angustia, yo clamaba al Señor y la verdad es que no veía ninguna respuesta. Yo sentía que el Señor no me escuchaba. Me sentía muy insignificante. Me sentía indigna de ser escuchada y de ser ayudada. Pero hoy sé que el Señor tiene un tiempo para cada uno. Y ese no era mi tiempo. Como dice la palabra, el Señor está al tanto de nuestros sufrimientos, al tanto de todo lo malo por lo que pasamos y clamamos a Él. Pero sabemos que el tiempo de Dios es perfecto y Él a su tiempo obrará. Y como le decía antes de conocer de Cristo yo me sentía muy cansada. Yo creo que ese fue un común denominador en muchos, que nos sentíamos cansados, abrumados, hartos, desesperados, que nuestra vida no tenía sentido y estábamos muy cargados de cosas muy desagradables. Yo quiero contarle que busqué ayuda en una psicóloga y yo confiaba en que ella podía ayudarme, pero la verdad es que de nada sirvió. Y no es que ella hiciera mal su trabajo, pero después de un tiempo yo llegué a la conclusión de que yo no la necesitaba a ella. Yo necesitaba a Dios. Y sabe, muchas veces me llegué a preguntar, como lo hacía el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme? Y sabía la respuesta, pero yo me negaba a aceptar esa respuesta. Y yo hacía como el pueblo de Israel, cuestionaba a Dios. Y yo le preguntaba, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué permites que me pasen este tipo de cosas? Pues no que me amas. Yo culpaba a Dios por todo lo malo que me pasaba. Y ahora sabemos, no solo yo creo que todos ahora sabemos que todo por lo que pasamos fue con un propósito. Y ese propósito fue conocer a Dios como Padre, como Salvador y como Libertador. En Romanos, si me acompaña Romanos 7:24 y 25,
nos dice, desdichado de mí. Yo así me veía, muy desdichada. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Y nos da la respuesta, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que solo en Jesús hay libertad y salvación. Aún la palabra nos pide no poner nuestra confianza en simples seres humanos, porque aún nos dice la palabra, son tan frágiles como el aliento, y pregunta, ¿qué valor tienen? A mí, le repito, como a la gran mayoría, es lo que yo pienso, nos costó muchísimo confiar en Dios, en que solo Él puede ayudarnos y libertarnos, porque a menudo buscamos en el lugar equivocado. Si me acompaña a Salmos 40:17, Salmos 40:17 nos dice, en cuanto a mí, pobre y necesitado. Otra vez, así estábamos, pobres y necesitados de Dios. Que el Señor me tenga en sus pensamientos. Y así fue. La palabra nos dice que Dios nos escogió aún desde antes de la fundación del mundo. Y pues ahora aquí estamos por Él y para Él. Bueno, en el diccionario normal, yo encontré que la libertad es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según su criterio o su voluntad. Y en el diccionario bíblico es diferente, nos habla de la libertad obtenida por Cristo para aquellos que son o éramos esclavos de Satanás, cautivos de Satanás. Y si me acompaña a Juan 8:36, Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Amén. Sabemos que Dios nos dio libre albedrío. Podemos tomar las decisiones que queramos. Podemos elegir qué comer, qué vestir, qué música escuchar, con quién hablar, a dónde ir. Y pues muchas opciones, ¿verdad? Y obviamente esto lo podemos hacer respetando a los demás. Por otra parte, debemos considerar lo que nos hace bien y lo que no, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Aún nos dice la palabra, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica. Por ejemplo, si yo voy y me alcoholizo, sabemos que eso no nos hace nada bien. Y eso no me edifica para nada, ¿verdad? Y yo le vuelvo a preguntar, mi hermano, ¿es usted libre? Y así como yo, si me lo preguntaran a mí, pues yo igual podría decir que soy libre, que sí, que soy libre de hacer lo que yo quiera. Pero pensándolo un poquito, ¿realmente somos libres? Porque, por ejemplo, en este tiempo, mi hermano, en este tiempo de pandemia, muchos podemos sentirnos presos. Y la verdad es que la sensación de un preso es una sensación horrible, aún estando en Cristo. Podemos seguir siendo presos del pecado, de la falta de perdón, de una enfermedad, de la violencia. Igual de muchísimas cosas podemos seguir siendo presos aún estando en Cristo. Y sabemos que sin Cristo, pues obviamente es peor, ¿verdad? Somos presos de Satanás. Le comparto que yo en un pasado vivía presa del odio, del rencor, de la amargura, del resentimiento y tal vez de muchas cosas más. Pero la verdad es que estas cosas que les acabo de mencionar estaban acabando con mi vida. Y sabe, hasta que llegué a Cristo, fui realmente libre de ellas. Pero me costó muchísimo. Me costó aprender a confiar y creerle a Dios en que Él podía hacerlo. Y si me acompaña a Marcos 16:16, más o menos a medio versículo nos dice, pero el que no crea será condenado. Entonces debemos creerle a Dios que Él nos puede liberar de todo eso que nos daña. Si me acompaña a Juan 8:31, Juan 8:31 nos dice, Jesús
le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mis hermanos, hemos sido llamados a vivir en libertad. No encadenados, no presos. Jesús en la cruz, sabemos, nos hizo libres. Y no lo sabíamos, no lo entendíamos. Porque antes de conocer de Jesús, estábamos ciegos y sordos a la verdad, de que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro libertador. Jesús, sabemos, pagó con su vida, con su sangre, por mi libertad, por nuestra libertad. Porque nosotros, la verdad es que con nada podíamos pagar. Él dio su vida a cambio de la nuestra, a cambio de hacernos libres. Sabemos que por el pecado de Adán y Eva, ese pecado nos entregó al castigo eterno, nos entregó a la perdición. Pero Dios envió a Jesús para librarnos de ese castigo. Amén. Y nos dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo a través de Él tenemos acceso al Padre. Solo a través de Él, de su sacrificio en la cruz, tenemos perdón de pecados. Pues con su sangre nos compró, nos limpió, nos perdonó y nos liberó. Si me acompaña a Deuteronomio 7:7, Deuteronomio 7:7 nos dice: si el Señor los ha preferido y elegido a ustedes, no es porque ustedes sean la más grande de las naciones, ya que en realidad son la más pequeña de todas ellas. El Señor los sacó de Egipto, donde ustedes eran esclavos, y con gran poder los liberó del dominio de Faraón, porque los ama y quiso cumplir la promesa que había hecho a los antepasados de ustedes. Mis hermanos, la palabra nos dice que Dios nos escogió de lo vil y lo menospreciado. Y eso éramos, viles y menospreciados. Éramos los peores pecadores, pero el Señor aún así envió a su Hijo a la cruz para el perdón de nuestros pecados y para hacernos libres. Recordemos, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, pasaba por el sufrimiento de la esclavitud, y el amor de Dios fue y es tan grande que no quiso un pueblo esclavo y oprimido. Dios quiso y Dios quiere un pueblo libre, y su plan perfecto es la salvación, pues sabemos que Él busca que todos se arrepientan y que ninguno se pierda. Sabemos y hemos comprobado, hemos visto que las personas no siempre aceptan el amor y la salvación que Dios quiere darles. Mis hermanos, si se recuerdan, el pastor a inicios de año nos decía que este es el año de la libertad. Y yo le pregunto a mi hermano, ¿usted lo cree? ¿Le cree al Señor? Porque el Señor nos ha prometido una vida en libertad. Y por si acaso usted no lo cree, usted que no ha conocido del Señor, si no lo cree, le pido que me acompañe a la palabra en el libro de Isaías 46:12. Isaías 46:12 nos dice: escúchenme, gente obstinada. Qué fuerte que el Señor piense que somos gente obstinada, y la verdad es que tiene razón. Dice: escúchenme, gente obstinada, que piensan que la liberación está muy lejos. Yo hago que se acerque mi acción liberadora. Mi salvación no se demora. Mi salvación no está lejos. Nos proclamaron a inicio de año el año de la libertad. Y no debemos dudar, porque sabemos que tenemos un Dios que dice y un Dios que hace. Si el Padre lo ha dicho, el Padre lo hará. Y debemos creerle, no debemos dudar. Y si, mi hermano, y si usted necesita ser libre, este es el tiempo de ser libre. Solo debemos creer y debemos confiar. Y tal vez, como hemos visto, muy lejana la salvación. Muchas veces nos han hablado de la segunda venida de Cristo,
Pero como nada ha sucedido, nos han dado muchas fechas y como nada ha sucedido, pues ya no lo creemos, ¿verdad? Y lo podemos ver muy lejano, muy, muy lejano. Pero sucederá como la segunda venida de Cristo, cuando menos lo esperemos. Y si nosotros decidimos que este es el año para nuestra liberación, así será. En la cruz, Jesús nos hizo libres sin nosotros saberlo, porque realmente no lo sabíamos. Desde ahí fuimos libres, escogidos y perdonados. Y al aceptarlo como Señor y Salvador, se cumple con parte de ese propósito. Y si me acompaña, por favor, mi hermano, a Hechos 13:38. Hechos 13:38 nos dice: Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. Mi amado, qué asombroso es el Señor, que aún conociendo nuestros pecados más detestables, envió a su Hijo a la cruz para que estos pecados detestables nos sean perdonados. Recordemos que antes de Cristo, por ejemplo, si sorprendían a una persona en adulterio, debían apedrearla hasta morir. Esto era por ley. Y ahora por gracia podemos acercarnos al Padre arrepentidos, pedirle perdón y Él nos perdona. Él lo hace. Dios es tan bueno y perdona aún los pecados más terribles que podamos llegar a cometer. Sabemos que siempre y cuando tengamos un arrepentimiento genuino y no volvamos a cometerlo, ¿verdad? Aunque sí, realmente es un poco complicado no pecar, pero sí debemos hacernos ese propósito o ese compromiso con Dios de no pecar contra Él. Si me acompaña a Gálatas 5:1, Gálatas 5:1 nos dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Cristo nos liberó. Otra vez, lo mismo. Cristo nos liberó. Y así debemos permanecer. Es lo ideal y lo mejor para nuestra vida. Pero muchas veces somos nosotros mismos quienes nos volvemos a esas prisiones, se llamen como se llamen. ¿Sabe? Quiero compartirle que cuando yo hago o digo algo que no debería haber hecho o dicho, me siento muy torpe. Pues Dios es muy bueno conmigo y yo le fallo. Y me he llegado a sentir tan triste y tan decepcionada de mí misma, porque sabemos que el pecado nos aleja de Dios y lastima su corazón, que he llegado a expresarle al Padre como lo hizo el profeta Elías: Basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Por qué he llegado a expresar esto? Porque la verdad es que preferiría 1000 veces morir que seguir pecando. Pero sabemos que la gracia y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Amén. En 2 Corintios 3:17, 2 Corintios 3:17 nos dice: Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mis hermanos, por desgracia para nosotros muchas veces no somos libres del todo, y lo sabemos. Pues no podemos o no queremos, y esto muchas veces suele suceder, no queremos renunciar a aquello que no nos hace bien. Aunque tengamos el Espíritu Santo en nosotros, por eso nos es bien necesario clamar al Padre, para que nos guíe y podamos soltar todo aquello que nos estorba, y sabemos que el Señor nos hará libres. En Gálatas 5:13 nos dice: Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Amén. Dios, como nuestro Padre, no nos quiere ver esclavos, por ejemplo, de las drogas o el alcohol. Así como nosotros con nuestros hijos, no nos gusta verlos esclavos de drogas, de alcohol, de fiestas, de parrandas, de pornografía, etc. Así es el Padre con nosotros.
Por eso en un pasado liberó al pueblo de Egipto. Y así lo hizo con nosotros, porque Dios no quiere esclavos, y mucho menos quiere vernos oprimidos o esclavizados a algo que nos dañe. Si me acompaña a Gálatas 5:13, la continuación del versículo nos dice: pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. Mis hermanos, no debemos dejar que la libertad que tenemos en Cristo se convierta en libertinaje y eso nos lleve a la perdición. En 1 Corintios 6:12 nos dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Dios nos ha dado libertad de escoger entre el bien y el mal, elegir libertad o cautiverio. ¿Qué escoge usted, mi hermano? He notado que al evangelizar muchos tienen temor de aceptar a Jesús, porque creen que eso es esclavizarse y no liberarse. Muchas veces lo ven de manera contraria a lo que es. Lo ven como seguir reglas que no les agradan y prefieren decirle a Dios no, y sí al mundo, y sí a Satanás. Si me acompaña Jeremías 2:31, me sorprende ver esta versión, la Biblia Dios habla hoy, que este versículo va dirigido a las generaciones actuales. Si usted revisa su Biblia lo podrá ver. Y dice: Israel, ¿acaso he sido un desierto para ti? ¿Una tierra llena de sombras? Pueblo mío, ¿por qué dices somos libres? Nunca más volveremos a ti. Y en otra versión dice: oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme, ¿por qué mi pueblo declara: por fin nos hemos librado de Dios, no lo necesitamos más? Como les decía, antes de conocer del Señor, yo lo culpaba a Él de todo lo malo que a mí me pasaba. Y nunca se me ocurrió pensar que más bien fue la consecuencia de mis malas decisiones. Para mí era más fácil culpar a Dios, por ejemplo, que culparme a mí. Mi hermano, Dios es bueno y lo sabemos, y Él busca nuestro bien y no nuestro mal. Recordemos que Satanás sí busca robar, matar y destruir. Y por eso, vaya que necesitamos de Dios. Pero somos necios, como nos lo dice la palabra. Somos un pueblo necio. Como vimos, la primera versión va dirigida a las generaciones actuales porque muchas veces se creen o nos creemos fuertes e independientes, que no necesitamos de nada ni de nadie para lograr lo que deseamos. Y sabemos que el Padre es el que permite todo en nuestra vida. Y sabemos que también Él en un momento nos puede destruir. Y con justa razón Dios dice en su palabra que somos un pueblo torpe. Porque nos negamos la oportunidad de conocer un poquito del Señor. Pues sabemos que Él nos busca incansablemente. Y creemos que sin Dios somos libres. Pero la verdad es que estamos atados a un mundo que gobierna Satanás y ligados a condenación eterna. Y aún la palabra nos reta a probar qué bueno es Dios. Yo creo que muchos de los que estamos aquí nos dimos esa oportunidad de conocer del Señor, de aceptar el reto, y probamos y comprobamos qué bueno es Dios. En Primera de Pedro 2:16, nos dice: pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Es verdad, en la cruz Jesús nos hizo libres de toda condenación. Borró nuestra maldad, borró nuestros pecados. Al aceptar a Jesús, sabemos, mis hermanos, no todos,
pero la gran mayoría nos hemos comprometido con Dios para servirlo. Aceptamos someter nuestra vida, aceptamos someter nuestra voluntad a Él. ¿Por qué? Por amor. Por amor buscamos obedecer y agradar al Padre. Recordemos, mis hermanos, somos libres, pero no para hacer lo malo delante del Padre. Si me acompaña Romanos 12:2, Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mi amado, Dios es tan bueno y nos amó tanto que nos buscó, peleó por nosotros y logró sacarnos de esa vida de corrupción y de perdición que llevábamos, y sabemos que la transformó, obviamente para bien. Y yo estoy bien segura que nadie desea volver atrás. Nadie desea volver a ser lo que fue. Al contrario, deseamos y buscamos ser como Cristo. Buscamos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Pues sabemos, como nos dice la palabra, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y fuera de la mano poderosa y asombrosa del Señor, pues sabemos que estamos perdidos, ¿verdad? Bueno, es todo lo que por hoy les puedo compartir, mis hermanos. Si me acompañan a orar. Padre bendito, asombroso, poderoso, hoy te damos gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de conocerte, Señor, porque nos buscaste incansablemente, Señor, pues tú escuchabas, Señor, nuestro clamor por esa libertad, Señor, que nos diste en la cruz a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy te damos gracias, poderoso Señor, y te pido que seas tú, Señor, atrayendo a todo aquel bendito Rey que no ha querido conocer de ti, Señor, porque dice tu palabra que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, Señor. Nosotros hemos conocido esa verdad, Señor. Conocemos que Jesús es el camino al Padre. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias por haber abierto nuestros ojos, Señor, por haber abierto nuestros oídos, Señor. Por permitirnos, Señor, conocerte. Al asombroso Dios, al poderoso Dios, al Dios de amor, al Dios de misericordia. Gracias, bendito Señor. No podemos más que agradecerte, Señor, por esa misericordia que tuviste para cada uno, Señor. Y hoy te pido de esa misma misericordia, Señor, para con el resto del mundo, bendito Dios. Dice tu palabra que ante ti se doblará toda rodilla, Señor. Y así será, Padre glorioso, porque tú lo has prometido, Señor, liberarnos, bendito Dios. Hoy te doy gracias por esa libertad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy pasamos a otro tiempo de adoración al Padre y son nuestros diezmos y ofrendas. Dios les bendiga, que tengan una bonita noche. Buenas noches, mis hermanos. En Proverbios 11:23 dice: los deseos de los buenos siempre traen bendición, los deseos de los malos traen destrucción. Quienes son generosos reciben en abundancia, quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa, el que siembra también cosecha. ¿Qué tipo de dador eres tú? ¿Dador alegre? ¿Dador porque tienes que dar? Porque a mí me han dicho, mi jefe me ha dicho que nada más hago rico al pastor. Y no es cierto, porque yo doy para el Señor. Y en el nombre de Jesús levantamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor. Hasta aquí nos has ayudado, Padre. Y todo lo recibimos de tu mano, Señor. Y te pido, Padre, recibe nuestros diezmos, nuestras ofrendas con olor grato ante tu presencia, Señor. Y te pido bendiciones, Padre, para todo dador alegre, Señor. Porque te amamos, te honramos y por esa honra, Señor, diezmamos, Padre bendito. Gracias te doy por cada dador alegre, Señor.
Gracias, Padre bendito, porque hasta aquí tú has sido fiel, Señor. Porque tú eres nuestro pastor y porque nada nos faltará. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos mañana a las 10 de la mañana en el lienzo charo. Dios te bendiga.